Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cargaron nafta ya? No deja de ser sensacional que la gran noticia sea, aparte de Boca River, la baja en la cotización local del dólar, mientras todos los demás índices se caen a pedazos y se profundiza el continuo ajustazo sobre la clase media que votó este gobierno. Cuando uno dice no deja de ser sensacional, es por aquello de no perder la capacidad de asombro, no naturalizar la podredumbre, porque por esa vía después queda muy poco por hacer. Suben sin parar las tarifas de los combustibles, las prepagas, hablando de la clase media, ¿no? Las cuotas de la educación privada, el transporte público, allí no solo clase media, claro, el costo de entretenerse, los medicamentos. Pero baja el dólar y querría decir que se controló el terremoto cambiario de entre mayo y agosto. O mejor, comillas, que ya está al caer el rebote del gato muerto, pero rebote al fin. En algo hay que confiar. Este armado de las sensaciones es clave a fin de entender lo que de otra manera sería inexplicable. Vale respecto de la situación económica que hay y que uno cree ver y sobre todo que uno quiere ver, pero también es clave más genéricamente en torno de salvadores y salvaciones que no pasen por una clase política en la que ya pocos creen, lo cual es un perfecto negocio de la derecha, siempre. En una reciente columna, el colega Fernando Borroni reparó en que la inexistencia de bolsonaros argentinos no es lo mismo que la ausencia de bolsonarismos alarmantes. Sobre lo primero, hace un par de semanas, un par de sábados, se opinaba en este espacio que la buena noticia es que acá no hay bolsonaros y que es altamente improbable construirlos en una sociedad que sí juzgó a sus militares, que virtualmente no tiene fuerzas armadas, podemos adosar, que sí tiene capacidad de reacción y que sí frena en la calle, en sus réplicas dispersas, en las fuerzas de varios referentes, lo que su inválida dirigencia política todavía no sabe o no quiere articular. Y a eso que decíamos hace un par de semanas podría agregarse, solo para redundar, que entre nosotros tampoco hay espacio para la edificación de alternativas políticas de neto corte fascista, capaces de imponerse nada menos que en comicios presidenciales. Nadie se imagina hoy que podría darse aquí una brasileñización del escenario electoral, sin por eso perder de vista excepciones distritales, como las que convirtieron al genocida Antonio Bussi en gobernador tucumano por el voto popular. Bolsonaro, para el caso, está a la altura cerebral del diputado salteño Alfredo Olmedo, por ejemplo, un virtual pastor cristianista de ultraderechas que de hecho reivindica los valores del troglodita brasileño y quien también de hecho es convocado por diversos comunicadores del ecosistema espectacularista de los medios tradicionales. Lo que les importa es sintonizar con frases y provocaciones tanto de apuro como muy bien estructuradas por la propaganda de exclusión social. Empalman con aquello de que la gente reacciona identificando al enemigo en el otro más cercano a su comprensión y a su resentimiento. Hablábamos de Olmedo, solo citarlo debería ser una extravagancia,
pero en argamasa, digamos, con lo que estamos diciendo, un Olmedo no podría ser jamás el presidente de los argentinos. Pero las bestialidades que dice un tipo como ese sincronizan con los valores bolsonaristas que sí esparcen los predicadores mediáticos de la frivolidad analítica, con cara y verba de ello, no sé, pensémoslo, a dónde iremos a parar si persiste la violencia, que el sistema político haga su autocrítica, etcétera. No habrá Bolsonaros entre nosotros si es por expectativas electorales, insisto. Pero hay de sobra una construcción de ideario facho que tiene relación directamente proporcional con la crisis de credibilidad en la política, en la democracia, en las instituciones apropiadas por la derecha para vender que hace falta una ley de la selva garante precisamente de su salud institucional, de sus intereses. Cuando Macri dice que el país es demasiado generoso y abierto con los extranjeros, y cuando su ministra Bullrich afirma que quien quiera andar armado debe hacerlo sin ningún problema, porque este es un país libre, y cuando se reivindica oficialmente la doctrina Chocobar, o cuando el ignoto canciller Forí asevera que el cavernícola electo en Brasil es apenas un hombre de centroderecha, o cuando se habilita a decir alegremente que las negritas se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, y cuando se vomita el odio contra trapitos, piqueteros, o cuando en nunca suficiente síntesis se estimula que el problema consiste en el abajo, en los de abajo, en los delincuentes creados por ellos, por los blancos de la responsabilidad institucional, está el huevo de la serpiente. Y la gente que produce también ese huevo, porque no se pueden inventar esos factores de disolución intelectual, la gente compra el producto sin importar que no tenga dimensiones electorales. Es un discurso que no apunta con prioridad a la clase media gorilísima, cuyo voto siempre estará asegurado contra cualquier opción antiperonista, así ocurra como ocurre que se viene a pique. Apunta a la franja del que todo da lo mismo, la fluctuante, la del domingo. Para el domingo voy viendo, digamos, si tengo que votar. Nuestra relación con la política ya no es muy distinta a la que tenemos con el mundo del espectáculo. Esto suele reiterarlo y lo explica muy bien el filósofo Darío Stanriver. Nuestros políticos son representantes de ese mundo, pero al mismo tiempo son gestores, actores. Cada vez menos la política tiene que ver con las ideas y cada vez más con las performances propias del mundo del espectáculo. Se puede cuestionar que la idea de rebajar a la política hasta ese estadio no sea justamente una ideación del sistema, pero no que sus resultados consisten crecientemente en votar por votar, resolver a último momento lo que se elige según la coyuntura, percepciones o fantasías económicas, dejarse llevar por discursos y humores pasajeros, carencia de proyectos colectivos. Eso no se puede cuestionar. En las últimas horas circuló una coincidencia declarativa, off the record, pero obvia, de consultores y también de referentes empresariales de los grandes, ¿no? La cosa que nadie sabe responder es si ya pasó lo peor o si lo peor está por venir, hablando de la economía. En ese orden quedaría determinado si Macri tiene todavía chances de reelección o si ya fue y deben recurrir a una Heidi que no implotara, ojo, junto al resto del gobierno. Lo increíble, o algo así, no es que esa pregunta del millón sea ilógica, sino cuáles son los parámetros para formularla. Es decir,
¿cuántas más pruebas se necesitarían acerca de a qué conduce, a la corta o a la larga, esta salvajada neoliberal? Argentina acumula no una montaña, una cordillera de vencimientos de deuda externa que caerán después de 2019 y que casi irremediablemente terminarán en default. Lo dice el Fondo Monetario, Quien se haya tomado el trabajo de leer lo que dice el staff del fondo, no el acuerdo firmado, leerá que la probabilidad de que Argentina sea sustentable en el manejo de su deuda es por lo menos no alta. El fondo lo dice. Mientras tanto, hasta las elecciones, si se aquieta el dólar y la cosecha hace lo suyo, y la inflación se reprime por vía recesiva y la plata del fondo cubre los vencimientos, bueno, ya se ha dicho tanto, de vuelta la gente podría confiar en una salida resignada, pero salida al fin. Interesan hoy y como muchísimo mañana, pero mañana literalmente, no como estructura de futuro. Eso debería ser combo, en los cálculos macristas, con la procesión K por tribunales, y que es aquello a lo que estamos asistiendo en estas horas, sin ir más lejos, la reinstalación de mano dura contra la inseguridad. Bolsonaro es un Macri desinhibido. Jorge Alemán, Dixit. Esa definición habla de lo que aquí no podría pasar nunca electoralmente, o antes que eso, de lo que se expresa en los microfascismos cotidianos alentados por los publicistas gubernamentales.